Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Este martes, Iván Duque tomó posesión como presidente de Colombia. Es el número 60, es decir, el 60º desde que Colombia nació como tal, nació como república allá por el año 1819. El primer presidente de Colombia, por si algunos lo preguntáis, fue Simón Bolívar, aquel año de 1819. Bien, volviendo al presente, es decir, al año 2018, casi 200 años después, Duque, que ganó las elecciones del pasado 17 de junio y que la segunda vuelta, que vimos aquí con un programa especial que hice en aquel momento, hace ya pues va para 2 meses, a lo tonto como pasa el tiempo. Las ganó bien, las ganó con un 54% de los votos y tiene 4 años por delante, hasta el año 2022, para hacer honor a sus promesas, que son unas cuantas. Entre tanto, tendrá que lidiar con la herencia que le ha dejado Juan Manuel Santos, que se retiró hace 2 días, se retiró después de 8 años al frente de la presidencia de Colombia. La herencia de Santos no es la peor del mundo, es decir, podría ser directamente un horror, pero no es lo más horroroso del mundo, pero tampoco es la mejor, ni muchísimo menos. El doble mandato de Juan Manuel Santos han sido 8 años, recordemos, él es presidente desde el año 2010, o era presidente desde el año 2010, ha generado un montón de problemas en todos los ámbitos de la vida, tanto política como económica como social colombiana. El Santos, su paso se ha dejado sentir, ya digo, en la economía y bastante, mucho en la seguridad nacional e incluso en el medio ambiente. Santos quiso, en definitiva, quedar bien con todos, y lo que sucede cuando quieres quedar bien con todos es que terminas quedando mal con todos. Es decir, que nadie te quiere, ni los que te votaron, y le votó mucha gente en el año 2014, ni los que ayudaste a salir de la clandestinidad, es decir, los guerrilleros de las FARC, que hoy caminan libres por Colombia. Vamos a verlo. No sé si Iván Duque es el presidente más joven de la historia de Colombia, lo desconozco, no me conozco a todos los 60 presidentes que ha tenido Colombia a lo largo de sus 200 años de historia, pero debe de estar entre los más jóvenes. Lo digo porque tiene solo 42 años, así que por un lado es realmente joven de entrada y será también joven cuando salga. A los 46 habrá terminado todo no todo, la parte de gobierno, digamos. Él espero que siga viviendo muchos años, pero sí habrá terminado su gobierno porque en Colombia está prohibida la reelección desde el año 2015. Es decir, que Santos pudo ser presidente 2 mandatos seguidos, pero Duque no lo podrá ser. Desde hace 3 años quedó terminantemente prohibida, y el presidente de Colombia lo tiene que hacer todo en 4 años, nada más. Tiene que apañárselas, no tiene 2 más, como tienen los mexicanos, que tienen 6. En el caso de Colombia, en 4 tiene que haberlo hecho todo. Esto evidentemente tiene partes buenas, especialmente tratándose de alguien tan joven. No es lo mismo llegar al poder con 66 años, que dices, bueno, de aquí a los 70 y después ya una jubilación tranquila, que llegar con 46, que te quedas de vuelta en la calle con 42, te quedas de vuelta en la calle con 46, cuando todavía eres extraordinariamente joven. A los 42 años, la verdad, y lo he dicho en infinidad de ocasiones aquí en La Contracrónica, hay demasiadas tentaciones para querer cambiarlo todo y que te quede aún tiempo para contemplar tu obra. De hecho, si os fijáis, y perdonad por la digresión, pero creo que es bastante útil, casi todos los dictadores, por lo menos los del siglo XX, llegaron al poder en la cuarentena. Es algo parecido a la década maldita esta de los 40 años, por lo menos en política. Stalin llegó al poder con 49, Hitler con 44, Mussolini con 42, Chávez con 45, Franco con 47. Diréis, Fidel Castro llegó mucho antes, llegó con 33, es decir, que si la década de los 40 es mala, la de los 30 ya no os quiero ni contar. De hecho, debería estar prohibido ser presidente por debajo de los 40, incluso yo pondría los 50, o me iría un poquito más lejos, los 60, a partir de como los antiguos romanos, que solo puedas alcanzar la máxima magistratura a partir de cierta edad. En el caso de Colombia ya no tiene arreglo, tienen un presidente muy joven, de solo 42 años, que no es tan joven como Castro, pero sí está dentro de la línea de los que al final terminaron siendo
pésimos presidentes. No lo sé, también ha habido alguno que llegó jovencito y luego fue un buen presidente, pero son los menos, esa es la verdad. Pero bueno, sigamos, volvamos al tema, acabemos la disensión y volvamos al asunto que nos ocupa hoy, que es este de la herencia que recibe Iván Duque. Iván Duque no podrá convertirse en dictador, al menos mientras respete la ley. Es decir, él solo puede estar 4 años, tendría que cambiar la ley para poder estar más. ¿Puede hacerlo? Por poder podría, de la misma manera que en 2015 se prohibió la reelección, en 2021 pueden devolvérsela. Es decir, por poder puede suceder. De cualquier modo, y mientras eso sucede, que yo espero sinceramente que no suceda y que se arregle con 4 años, que bastante es, tiene que conformarse por ahora con tomar el testigo que el martes pasado le entregó Juan Manuel Santos, hacerlo lo mejor que pueda con ese testigo, es decir, sacarle brillo y hacerlo lo que mejor pueda o lo que mejor sepa, o ambas cosas, y una vez haya hecho eso, entregárselo al siguiente, al que venga después de él, pues ya para el año 2022. Estamos fiándolo, como veis, bastante largo. Habrá que ver, claro, lo primero es el testigo que le ha dejado Santos, que los colombianos más o menos lo conocen, pero los que estamos fuera de Colombia pues no lo conocemos tan bien. Mario, un oyente de la Contracrónica, que entra de vez en cuando, tanto en los programas normales entre semana como los fines de semana en la Contrarréplica, es un oyente de Bogotá. Me dejó el otro día, el martes pasado, justo coincidiendo con el cambio de gobierno, el siguiente mensaje dándome una pista. Una de las medidas por la cual el presidente saliente Juan Manuel Santos va a ser recordado con palmas arriba por el ecologismo. Se trata de haber logrado que el 20% del territorio nacional eh, sea área protegida ambientalmente. Pues a mí personalmente me parece terrible porque esto no tiene ni de ambiental ni de social. No tiene social porque al no haber propiedad privada y al no haber Estado de Derecho, pues prima la ley del más fuerte, como ya se ha visto. Y es antiambiental porque en estas regiones pues suceden todas las actividades delincuenciales que implican pues deterioro ambiental. Por ejemplo, el cultivo y procesamiento de narcóticos que requiere, no sé si sepas, requiere procesos industriales pues con ácidos y químicos muy fuertes y la minería ilegal. Por otro lado, pues también es antiambiental porque al gobierno le queda mucho más fácil pues disponer de estas zonas y concesionarlas a empresas, por ejemplo, las mineras, que son tan criticadas por el mismo sector ecologista, y ofrecerles pues condiciones pues favorables, o sea que cumplir una normatividad ambiental pues mucho más laxa de la que deberían cumplir si estuviera en una región más poblada o tuvieran que responder por el agua a otra comunidad o por los recursos naturales a una comunidad afectada directamente. Quiero saber qué piensas de que un gobierno directamente acapare tanta pues directamente acapare eh, tanta tierra en proporción, claro, independientemente del país que sea. Esta nota de voz de Mario me dio bastante que pensar. Me quedé escuchándola, iba a tratar otro tema justo ese día, pero me la dejé guardada y tomé unas cuantas notas en mi libreta y dije, bueno, pues antes de que termine la semana tengo que tratar este tema porque tiene bastante más chicha de la que yo pensaba al principio sobre este asunto de cómo se ha quedado Colombia y cómo, o mejor dicho, cómo se la encuentra Iván Duque. Uno de los dos principales problemas de Colombia, creo yo, hoy por hoy, son la guerrilla, o lo que queda de la guerrilla, los restos de la guerrilla, y el narcotráfico. Ambos problemas además suelen ir de la mano o han ido de la mano durante los últimos años. Durante los años y décadas, incluso me atrevería a decir. Durante las últimas décadas las guerrillas, las sucesivas guerrillas, no solo las FARC, recordemos que en Colombia ha habido unas cuantas, se han financiado con el dinero obtenido por la venta de cocaína. También de otras drogas, pero especialmente de cocaína. Colombia, como el caso de Perú, son países básicamente cocaleros. Se produce también heroína, pero su
su principal producción narcótica, digamos, es la hoja de coca. Es lo habitual en los Andes porque es una planta que proviene de ahí. Hoy se habla mucho del narcotráfico en México. Cuando hablamos de narcotráfico, automáticamente nuestra cabeza viaja a México y al cártel de Sinaloa y a los problemas que Peña Nieto ha tenido y que tuvo antes Calderón y que va a tener ahora López Obrador. Y pensamos en México en una palabra, pero Colombia sigue siendo un país muy importante en el narcotráfico, importantísimo. De hecho, es desde hace ya un par de años, fue en el pasado, luego lo dejó de ser, y desde hace un par de años ha vuelto a ser el principal productor mundial de cocaína, de hoja de coca con la que se produce la cocaína tras un proceso industrial que envuelve cierta complejidad, requiere unos laboratorios específicos, como bien nos contaba Mario hace un momento. Y esta producción de coca que había caído, y caído además a plomo durante unos cuantos años, a principios de siglo, por ejemplo, de este siglo, cayó bastante gracias a que Uribe se lo tomó muy en serio esto de la coca y lo persiguió, se encargó de fumigar las plantaciones, de perseguir a los cocaleros, etc. Sabía que además la lucha contra las plantaciones de coca era la lucha también contra la guerrilla, entonces se mataban dos pájaros de un tiro. Bien, pues lo que nos hemos encontrado durante los años de Santos es que el cultivo ha crecido y ha crecido de una manera consistente. Hoy se calcula que hay dentro de Colombia aproximadamente unas 200.000 hectáreas de coca cultivada. Diréis, 200.000 hectáreas es mucho, es poco. Bueno, os doy el dato de las que había en el año 2010. En el año 2010 había 50.000, es decir, 4 veces menos. En 2010 fue el año que Juan Manuel Santos llegó al poder. El gran aumento, por lo tanto, ha venido en estos años. No es una cosa, sobre todo en los últimos 3-4 años. Los últimos 3-4 años especialmente desde el año 2013. Es decir, coincidiendo justo con las conversaciones que el gobierno de Santos inició en La Habana con las FARC. Y en este punto podréis decir, bueno, ¿esto es una opinión o es un hecho, Fernando? ¿Realmente esto lo dices porque lo has leído por ahí o lo crees? No, es un hecho, es decir, un hecho reconocido hasta por el propio gobierno colombiano. Una de las condiciones que les pusieron los terroristas, los guerrilleros, fue que les dejasen de incordiar en la selva, donde, entre otras muchas cosas, el rosario de crímenes que perpetraban las FARC es inagotable, pero una de las actividades ilegales que llevaban a cabo era la del cultivo de coca. Entonces, para que nos sentemos aquí a hablar en La Habana con nuestro padrino Raúl Castro, lo primero que tenéis que hacer es no molestarnos. Es decir, nuestra principal fuente de ingresos, que es esta, no nos la toquéis. Y Santos, de una manera un tanto irresponsable, accedió y les permitió que siguiesen creciendo las plantaciones. De ahí que hayamos pasado en tan poco tiempo de 50.000 hectáreas a 200.000 hectáreas, es decir, que se haya multiplicado por 4 en apenas unos años, con la idea, obviamente, de no entorpecer el proceso, no molestar, por resumirlo mucho. Ahora que ya se ha firmado la paz y se firmó, va para 2 años, esto fue en septiembre de 2016 y estamos en agosto de 2018, podríamos pensar que, claro, ya las FARC están integradas en la sociedad y ya no hará falta. Directamente han sustituido la coca por, qué sé yo, las bananas o cualquier otro cultivo tropical. Pues no, la coca sigue ahí. La coca sigue ahí porque da mucho dinero, obviamente. Y en Colombia saben bien y conocen bien los efectos de las plantaciones de coca. Pero los conocen a la perfección. Que no los conozcamos en España tiene lógica. Que no los conozcan en aquel país cuya historia reciente está atravesada de una manera muy dramática por la coca, pues si no los conociesen o no se acordasen del dolor que les suministró aquello, pues sería como para pensárselo. Lo sorprendente es que el propio Santos dejase que esto creciese hasta donde ha crecido. Pero bueno, el hecho es que lo dejó. Me diréis, ¿y por qué es tan preocupante? A fin de cuentas no deja de ser coca que se consume mayormente en los Estados Unidos. Bueno, no toda, una parte se consume en la propia Colombia. Y eso ya es per se preocupante porque la droga, por muy a favor que estemos de su comercio,
es una cosa francamente mala que hay que evitar, cuyo consumo hay que evitar siempre. Pero el problema principal no es ese. El problema principal es que cuanta más coca cultivada haya, más se fortalecerán las bandas criminales y se están fortaleciendo, más se deforestará la selva, enlazando con lo que comentaba Mario de la destrucción del medio ambiente, y más dinero para corrupción habrá disponible. Es decir, que haya 200.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia ahora no tiene nada bueno y tiene un montón de cosas malas. Como digo, nada que no conozcan a la perfección dentro de la propia Colombia. Criminales como Pablo Escobar, cuya historia conocemos todos bien, a raíz sobre todo de esta serie de Netflix tan famosa, la serie Narcos, estos criminales no hubiesen aparecido en el pasado y desde luego no se hubiesen hecho tan grandes sin los cultivos de coca. Es la disponibilidad de la hoja de coca, tenerla cercana, en la propia Colombia, lo que propulsa la carrera de Pablo Escobar, lo que le propulsa como capo del cártel de Medellín y después como el principal traficante de droga de todo el mundo. Y esto creo que sabemos cómo terminó, y no fue bien, no fue precisamente bien para Colombia. El país entero en jaque, miles de muertos y 10 años perdidos, si no alguno más, para la propia Colombia. Podríamos pensar que, claro, que esto tiene una fácil solución, que esto se arregla legalizando el cultivo y el tráfico subsiguiente. El tráfico de cocaína, el cultivo de la hoja de coca y el tráfico de su producto, que es la cocaína. Pues sí, probablemente, así sería, pero es que Colombia sola no puede hacer eso. No está en manos de Iván Duque ni de ningún presidente de Colombia. Es decir, que el problema de la droga o se resuelve de manera conjunta en todo el mundo porque el mercado es global o no sirve absolutamente para nada. Con que un solo mercado la siga manteniendo en la ilegalidad no serviría. Automáticamente se convertiría en un cultivo atractivo, especialmente cuando ese primer mercado es Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo de consumo de drogas y el menos interesado, por lo menos hasta la fecha, en legalizar su tráfico. Pero bueno, volviendo sobre el tema. Esas 200.000 hectáreas que se han plantado en zonas anteriormente controladas por la guerrilla, básicamente por las FARC, y que en parte siguen controladas por la guerrilla o por las guerrillas, habría que hablar en plural aquí, sirven de cobijo, básicamente a bandas criminales y a estos restos de las guerrillas. Hay todavía guerrillas con vida, lo he comentado aquí alguna vez en el programa. En Colombia está la ELN, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, por ejemplo, que es el Ejército de Liberación Popular, de Liberación, son las siglas. Este se desmovilizó en los años 90, pero aún subsiste en algún departamento del país. Y algo similar está ocurriendo con las propias FARC. Oficialmente se han desmovilizado, pero hay grupúsculos, disidencias los llaman en Colombia, que no están de acuerdo con el tema este del Tratado de Paz y se han puesto por su cuenta, formando básicamente grupos, bandas de forajidos que se dedican al narcotráfico, se dedican a la extorsión, se dedican al secuestro. El secuestro tuvimos uno muy famoso hace unos pocos meses, no sé si fue en el mes de abril o en el mes de mayo, en plena campaña electoral, que secuestraron a unos periodistas de un diario ecuatoriano, El Comercio creo que se llamaba, y les mataron, no es que les agarrasen y después los soltasen. ¿Quién les secuestró? ¿La guerrilla? ¿Las bandas criminales? Es que son muy difíciles de distinguir una cosa de la otra. Bien, pues a esto Iván Duque le tendrá que hacer frente. No le queda otra. No tiene muchas más opciones. Esto o sucumbir ante las nuevas bandas que ya se han formado o que se están formando. En ese 20% de territorio colombiano que ha quedado, como bien nos revelaba Mario, como reserva natural. Pero claro, de reserva natural nada. Lo que tiene es más bien de reserva criminal.
cuando nos dicen, no, es que Santos ha dejado esto como reserva natural. Pensamos, claro, en Tras el corazón verde, aquella película magnífica de Michael Douglas y Kathleen Turner de los años 80, y pensamos un país tropical, lleno de selvas, magnífico, con pumas en medio de la selva cazando. No. Eso evidentemente nos lo cuentan a nosotros, a los españoles, y nos lo creemos, pero se lo cuentas a un narcotraficante colombiano, piensa en reserva natural y dice, fantástico, puedo meterme ahí a hacer lo que me dé la gana, porque es un terreno que no tiene dueño, que oficialmente es el Estado, pero por supuesto el Estado no puede cubrir el 20% de la superficie de Colombia, que por lo demás es un país directamente gigantesco. Es 1 millón de kilómetros cuadrados, una barbaridad, y no precisamente muy accesibles, llenos de montañas, sierras, serranías, recortadísimo por donde lo miremos. Bueno, pues eso es esa es una de las herencias que le ha dejado, una bastante gorda, por cierto, que le ha dejado Santos a Duque. Acabar con esto a Iván Duque le va a costar paciencia y dinero. De lo primero no sé si andará sobrado. De la paciencia, quiero decir. De lo segundo no anda muy sobrado. No hay más que mirar los datos macro del país. Colombia no atraviesa una crisis económica propiamente dicha, pero el estado de la economía colombiana es peor que hace 4 o 5 años. El año pasado el PIB creció, pero lo hizo solo un 1,8%. Esto, que para un país europeo estaría bien, crecer un 1,8%, en Colombia es muy poquito. Para que os hagáis una idea, en el año 2010-2011 Colombia estaba creciendo al 6% anual. Estos países necesitan crecer mucho porque, de otro modo, el aumento de la población se come el ingreso per cápita. Y la población en Colombia crece. Es un país que tiene ya 50 millones de habitantes. Son 5 más que cuando Santos llegó al poder en el año 2010. Una economía como la colombiana, que acaba de entrar en la OCDE, hice un programa monográfico sobre este tema hace unos meses, esto fue en el mismo mes en el mes de mayo, hace muy poquito. Pues una economía que necesita mucho dinamismo, necesita bajos impuestos, necesita seguridad jurídica. Los impuestos en Colombia no son bajos. De hecho, es del país de Sudamérica con los impuestos más altos. El propio Santos subió el IVA del 16 al 19%. El 19% es una barbaridad. Es el IVA que hay en Alemania, para que nos hagamos una idea. Es decir, que el país no es competitivo ahí. Santos no ha hecho más que subirlos para financiar un programa de gasto público gigantesco. Y esto ha ocasionado que él no ha tenido suficiente. Le ha ocasionado deuda. Es decir, el Estado se ha endeudado, él tiene más trabajadores públicos que nunca. Y respecto a la seguridad jurídica, pues todo lo puede echar por la borda la corrupción, que es omnipresente en Colombia. Porque el gobierno de Santos fue extraordinariamente corrupto. Caray, que Odebrecht le pagó la campaña electoral del año 2014. Así que si le sumamos corrupción, aumento de la burocracia, y en general del gasto público, pues lo que tenemos es una deuda del 50% sobre el PIB. Que eso para un país sudamericano pues es una barbaridad. Diréis, bueno, ¿en cuánto se lo encontró Santos? Pues se la encontró en el 34%. El año 2008, lo he mirado por mirar la década, estaba en el 32% y en el año 2018 en el 52%. Caray, es un aumento de 2 puntos porcentuales por año. En fin, como vemos, Iván Duque no lo tiene precisamente fácil. Tiene, como diríamos en España, una buena papeleta por delante. Y solo 4 años para desfacer el entuerto. No sé yo si lo conseguirá, pero al menos habrá que concederle el beneficio de la duda. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Hacía tiempo que nos traía una noticia mierder y hoy, más que traérosla yo, la que os la trae es Rocío, una oyente boliviana
que nos quiere contar un peculiar suceso, una noticia bastante peculiar acaecida en su país. Que el día martes, el encargado de custodiar la medalla y banda presidencial perdió ambos objetos en un barrio rojo de la ciudad de La Paz, en la puerta de un prostíbulo. Y se armó todo un alboroto en mi país por el robo de estos objetos. Y en menos de 24 horas los ladrones lo devolvieron dejándolo en la entrada de una iglesia. Es algo tragicómico, no sé si reírme o llorar, porque realmente los ladrones tienen más conciencia que los políticos, definitivamente. Nada, Fernando, felicitarte por el excelente programa que tienes. Bueno, Rocío, más que trágico yo lo veo cómico, bastante cómico. Al parecer Evo Morales acudió a un desfile sin la bandera y sin la medalla y tuvo que presidirlo sin la bandera y sin la medalla porque los ladrones se la habían robado. El robo se produjo en una calle, y esto es del periódico que me pasa, es de la noticia, que se llama, por cierto, el periódico se llama El Deber, que es un nombre precioso para un diario, pues dice textualmente el diario El Deber, donde funcionan varios lenocinios, es decir, puticlubs, vamos, prostíbulos. Y al parecer allí debió irse el custodio de la medalla presidencial y de la banda presidencial a relajarse. Al parecer había perdido un vuelo a Cochabamba y dijo, bueno, pues en lo que agarro el siguiente, pues me voy de putas, que es lo que hizo esencialmente. Aprovecharon los ladrones, las dejó dentro del coche, los ladrones pasaron por ahí, entraron al coche, se llevaron la mochila, donde que también mira que llevarlos en una mochila, la madre que parió al militar este. Bueno, se la llevaron, él estaba tranquilamente en el prostíbulo, salió y se encontró que se las habían robado. Vamos, no te voy a engañar, yo también he pegado una carcajada cuando lo he leído, especialmente al ver cómo terminó todo. Fue en un atrio de la iglesia de San Pedro. En fin, estos serán ladrones, pero son ladrones patriotas. Bien, cambiamos de país y de tema, porque Óscar de México tiene una cuestión sobre el atentado a Maduro. Con respecto a la contracrónica que hizo el día 7 de agosto sobre el atentado de Maduro, yo tengo una pregunta. Comenta que fue un ataque de falsa bandera, hipotéticamente hablando, y que esto atrincheraría más al gobierno de Maduro en el poder, ¿no? No me queda muy claro, porque si realmente a la población, digamos, no está muy de acuerdo, o se supone no está muy de acuerdo con este gobierno, ¿cómo es que coloca o da una vuelta de tuerca más a Maduro, ¿no? En su posición? Bueno, muchas gracias. Bueno, Óscar, esta es la vieja táctica de shock, ¿no? Es el incendio del Reichstag. Es básicamente eso. Es decir, necesito poderes extraordinarios porque las amenazas son extraordinarias. Entonces, y aquí lo tenéis, me han intentado matar. Esto es un clásico de todos los dictadores. Fidel Castro lo empleó hasta la extenuación a lo largo de su vida. Y además es que esto es lo que se ha verificado en los últimos días. La represión en Venezuela ha aumentado desde el sábado. Ayer mismo ordenó el arresto de un diputado opositor que se llama Juan Requesens y el de Julio Borges, que este no es un cualquiera. Este es el expresidente de la Asamblea Nacional. Caray, para ordenar el arresto del expresidente de la Asamblea Nacional ya tienes que haber apretado el acelerador. Así que en eso está. Bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos como siempre con Pizarro, que hoy nos trae un comentario sobre Pablo Casado y su máster de Nunca Jamás. Mientras se aclara cómo obtiene titulaciones Pablo, ya ha quedado claro cómo obtiene conocimientos. Los desea fuerte y ya. Lo más inquietante de este político no es la limpieza de su currículo, sino su desprecio por la capacitación. Saber que sus decisiones futuras las tomará desde la incompetencia, en función de sus intuiciones, o de su fe en quien pregunte, si es que pregunta, resulta descorazonador. Sabe sonreír, y sonreír inspira confianza. Sabe sonreír, y sonreír da ligereza a los temas. Sabe sonreír, y sonreír rechaza la culpa. Sabe sonreír, y sonreír sugiere felicidad. Ahora bien, es todo de lo que no sabe
lo que genera desconfianza, gravedad, culpa y desazón en todo lo que plantea. De momento, los peperos van conociendo al impresentable que lleva el timón de su partido, y el resto nos vamos haciendo una idea del pelaje de su líder. Pablo estará pensando que fue fácil conseguir aquel máster, pero aquella facilidad venía preñada de reprochabilidad política. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos, pero no sin antes deciros un par de cosas. La primera es que tenéis una nueva contrahistoria sobre el muro de Berlín, que la subí ayer por la tarde, y la segunda, hace 2 días, subí esta solo para los patronos, subí la edición de agosto del Contrapunto, que es un especial veraniego que lo subo todos los meses, desde el mes de abril, pero el de este mes he hecho casi un especial, no es monográfico, pero sí es muy especial, sobre Luigi Boccherini, que era un músico italiano del siglo XVIII. Mañana o pasado, no sé qué día habré terminado y lo tendré listo para subir, quiero subir tanto a iVoox como a YouTube la primera contraconsulta o el contraconsultorio, que todavía no le he puesto el nombre, que es eso mismo, un consultorio histórico para concentrar todas las preguntas que me van llegando de la contrahistoria. Ya lo comenté el mes pasado, pero no había encontrado el momento, porque son muchas preguntas y lleva su tiempo responderlas. Será algo así como o al estilo de la contrarréplica. Así que si puedo hacerlo hoy, lo haré hoy, y si no, pues lo haré mañana. Entre tanto, yo mañana, por supuesto, vuelvo por aquí, así que, queridos amigos, hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.